Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Auspicia este bache. Parrilla del Culo, abierto todo el año. Para su especialidad chancho flambea licor de crema de huevo. Ruleros El Soyapa. Cuando te toca la toca, te toca el Soyapa. Automóviles Bus, Sociedad Anónima. Para sus marcas Popov y Garcheva, dos marcas rusas del auto ruso de hoy. Aceite Gasulo, 60% natural. Presentan este programa díscolo y siempre atrayente. Ante la justicia de todo el país, Dr. Miguel Ángel Pierri, su abogado de confianza. 11 380 24 907. Miguel Ángel Pierri, 11 380 24 907. Ya lo tengo, este es el espacio de Leonardo Cositorto desde hace casi 4 años que sigue preso, y nadie se da cuenta que sigue preso. Quizás se olvidaron de que la libertad condicional comienza después del 3er año, pero bueno, lo tengo en una línea a Leonardo y en la otra línea lo tengo un gran amigo, al doctor Guillermo Tiscornia, que fue juez federal en lo penal económico. Quiero que ambos y la audiencia escuchen este audio, que es de una periodista de El Salvador. Escuchen atentamente, porque me parece que está relatando la realidad de la corrupción. ¿De dónde saca tanto dinero Bukele? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo es que mientras otros países se quejan de no tener recursos, El Salvador no para de construir? Soy Aurora Figueroa, psicóloga clínica, y más allá de la política, me impresiona ver cómo cuando un país se organiza, el cambio se nota en la mente, en la gente y en las calles. Carreteras nuevas, hospitales modernos, escuelas remodeladas, parques, canchas, viviendas y hasta la cárcel más grande y segura del mundo. Entonces, ¿de dónde sale tanto dinero? La respuesta es más simple de lo que parece. Primero, porque ya no se roba. Antes el dinero se perdía entre corrupción, contratos falsos y funcionarios con los bolsillos llenos. Hoy, ese dinero llega a donde debe llegar, al pueblo. Segundo, porque el país está bien administrado. Se gasta menos en políticos y más en obras. Ya no se tira el dinero en publicidad ni viajes. Se invierte en calles, hospitales y seguridad. Tercero, porque El Salvador produce más. Con más turismo, más inversión y más confianza, entra más dinero. La gente paga con gusto cuando ve resultados. Por eso hay obras por todos lados. Porque cuando dejas de robar, dejas de despilfarrar y empiezas a trabajar, el dinero alcanza. Bukele no hace magia, hace algo que en Latinoamérica pocos hacen: usar el dinero del pueblo para el pueblo. ¿Tú también crees que así deberían gobernar todos los países? ¿De dónde saca tanto dinero Bukele? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Bueno, creo que es clara este relato de esta psicóloga, y si en la Argentina no se robaría lo que se roba, lo veríamos en obras, en todo lo que se hace en un país más pequeño, como ustedes quieran, pero lo están haciendo. Cada país tiene su idiosincrasia, su forma de ser, su territorio, pero realmente ha logrado casi un milagro sacar a 40.000 maras de la calle y que no haya prácticamente corrupción en El Salvador. Imagínense lo que debe ser la Argentina, las cosas que no conocemos. Hay 2.200 intendencias en todo el país. Bueno, habría que investigar una por una, a ver
si se han quedado con algún vuelto, la multiplicamos, son millones y millones y millones de dólares. Ya los tengo en línea entonces. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Guillermo. ¿Qué tal, Rafael? Un gusto, saludos para los dos y a toda la audiencia, ¿cómo están? Y lo mismo digo, y muchas gracias por la invitación. Bueno, Guillermo, vos que sos el invitado, dame tu parecer de lo que escuchaste, de este relato bastante realista, porque Bukele hoy tiene el 90% de aceptación, pero fuera de la política, como ella misma lo dijo, la gente se pregunta dónde sale el dinero para tantas obras, porque no hay más corrupción, dice. La gente, en vez de robársela unos pocos, vuelven obras. ¿Cómo ves esto vos? Bueno, yo lo que veo que más que se acabe la corrupción, Bukele puso fin a la impunidad, a un circuito de impunidad, porque lo relevante no es tan importante que haya corrupción, es más importante que no haya impunidad. Perdón, o sea que si hay un circuito de corrupción, que haya el consiguiente castigo, como debe ser. La Argentina, lo que padece Argentina es una epidemia de impunidad, me parece, porque ese es el secreto, donde vos cerrás la impunidad, se acaba la corrupción. Y eso sumado a una gestión pública inteligente, eficiente, ahí tenés el resultado. Ahora, también lo que logró el presidente Bukele, con una amplia base de apoyo popular, fue, digamos así, restringir al máximo, dentro de los límites del Estado de Derecho, las libertades republicanas, porque para combatir la corrupción es necesario, en algún punto, alguna cuota de excesos o de autoritarismo. En Corea del Sur pasa lo mismo. En Corea del Sur vos tenés un pueblo disciplinado, ordenado, claro. Ahí hay muy baja tasa de corrupción, pero evidentemente las libertades republicanas, no digo que estén aniquiladas, pero están restringidas. Hay un aparato de control muy severo, o sea, pasa lo mismo en otros países con otras culturas, pero lo de Bukele concretamente es, primero se acabó la impunidad, segundo desterró a las maras, que evidentemente es una de las vertientes más graves del crimen organizado, logró erradicar eso, y evidentemente si sigue manteniendo esa base amplia de adhesión popular, es porque puso el sistema a funcionar, y evidentemente los recursos se destinan a donde tienen que ir, ¿no? Bien. Leo, vos que estás detenido hace casi 4 años, digamos, que has conocido muchos detenidos, compañeros tuyos de celda, de cárceles, donde has recorrido varias provincias, ¿no? ¿Qué opinas de este mensaje de esta señora que acabamos de escuchar, de la opinión también de Guillermo, y fundamentalmente de esto que él le da relevancia, me refiero al doctor Tiscornia, que es la impunidad? Bueno, me sumo, comparto con el doctor Tiscornia. Claramente la grandeza de una nación se mide por la justicia, por esto que estaba trayendo el doctor Tiscornia, ¿no? Porque deje de haber impunidad, porque si hay impunidad sigue habiendo entonces corrupción, está clarísimo, porque fíjate qué interesante, nosotros podemos decir, bueno, la causa de todo es la corrupción. No, bueno, quizás la corrupción es un efecto de la causa real que viene, por supuesto, podríamos decir, si querés, me voy al Génesis, vos sabés que yo también comparto la palabra, vos sabés que pecado es sinónimo de rebelión, y pecados son los frutos de la rebelión, y la rebelión es cuando uno desobedece, cuando uno no tiene valores, cuando uno no respeta a Dios, y cuando uno se quiere servir del poder que te da además el ciudadano con el voto, y bueno, estos piolas, estos vivos de la Argentina y de muchas partes de Latinoamérica, que creen que la grandeza está relacionada con la ambición personal en vez del servicio a la comunidad. Por eso es grave la situación, el nivel de deterioro en el tejido social y en todas las instituciones, por lo cual muchas veces hemos debatido acá, ¿no? El optimismo de algunos, el pesimismo del otro, y yo, que me gusta ser realista, entusiasta, ¿no? Las cosas yo las veo muy mal, pero obviamente tengo la sana ambición y el entusiasmo de poderlas transformar.
Bien, la pregunta era para el doctor Tiscornia, siguiendo el hilo Sí. de lo que está comentando Leo. Las empresas extranjeras para invertir en la Argentina, pasó con la pastera que terminó yéndose a Uruguay. Yo me acuerdo las palabras del doctor Valle, el presidente, un gran presidente uruguayo, que dijo: los argentinos son todos una manga de chorros. Y realmente esa pastera iba a estar de este lado, pero fue tal la coima, fue tal la corrupción que le pidieron, que dijeron: bueno, vamos a Uruguay. Guillermo, vos has estado en un lugar candente, la aduana, penal y económico, has tenido casos extremadamente resonantes y otros no tantos que también sumaron corrupción a ese momento de la Argentina. Creo que me gustaría tu opinión sobre cuántas inversiones y de hecho mano de obra propia pierde la Argentina producto de la enorme corrupción en todos los aspectos que hay en la Argentina. Bueno, en primer lugar, el fallecido presidente Jorge Valle del Uruguay se refería a la dirigencia política argentina, no a la ciudadanía. Totalmente. Total. Y me acuerdo que esas expresiones fueron violando el off the record con la cadena Bloomberg, donde el presidente Valle había dado allá por el año 2002 un reportaje y el periodista responsable violó el off the record. Eso éticamente, en términos de ética profesional periodística, no parece muy plausible. Dicho esto, paso a responder. Evidentemente, sí. Recuerdo que durante la gestión del presidente Kirchner, la pastera Bosnia, si no me equivoco, que era danesa, si no me equivoco, decidió instalarse en la localidad de Fragmentos, del otro lado, es decir, del otro lado del río Uruguay. Y precisamente porque acá se le pedían sobornos, así de simple. Esto es una verdad a mano abierta. ¿Qué se pierde con esto? Y muchísimo. Pero, en primer lugar, cuando un inversor extranjero, Rafael, pone el foco en un país con la intención de invertir, lo primero que evalúa son varios aspectos. Primero, ¿cómo está ese país en términos de, o qué tan optimizada y modernizada está su matriz energética? Considerando que hay inversiones extranjeras que son electrodependientes, sobre todo aquellas que son en minería, en energía y sobre todo en tecnología. Y la IA. Lo segundo que mira un inversor, lo que pone el foco, es cómo está ese país en términos de conectividad, cómo está en infraestructura, en caminos, en conectividad, porque eso abarata los costos en la logística. Lo tercero que mira es cómo está la capacidad de consumo de la gente, cómo está la situación cambiaria, qué tan ajustadas o desajustadas están las variables macroeconómicas de ese país, y después lo quinto que mira, me parece, es el marco regulatorio que va a regir la actividad industrial de aquel que quiere invertir. Esto es, cómo es el régimen de despidos de los empleados en relación de dependencia, cuál es la carga impositiva que tiene que soportar el inversor, qué posibilidades tiene y con qué margen de repatriar cierto caudal de utilidades obtenidas hacia el país de origen, hacia la matriz de origen, y lo que tiene que resguardar el Estado argentino, a su vez, cuando viene un inversor extranjero, es procurar que esas inversiones no sean extractivas, o sea, que no vengan a saquear los recursos naturales para luego salir corriendo. Yo creo que básicamente esto es lo que mira un inversor extranjero cuando pone el foco con el deseo de hacer una inversión extranjera directa, ¿verdad? Leo, vos, Leo se va a presentar en el 2027, sin lugar a dudas, ya va a estar en libertad, espero, y él propone, para ir terminando el tema político y entrar ya después en la causa, Guillermo, él propone, y me gustaría que él lo explique, una Argentina por regiones, que de hecho existen las regiones, pero no se activan los mecanismos para que funcione como tales, como regiones. Leo, explícale al doctor Tiscornia y a la gente cómo te imaginas, cerrando los ojos o metiéndonos en el simulador, una Argentina por regiones. ¿Puedo pasar un aviso, si me permitís, Rafael, y si me permite el señor Cositorto? Sí, claro. Asterisco al pie de página. El presidente Menem intentó regionalizar el país, por lo menos exteriorizó ese deseo que luego no hubo de prosperar. Pero quería meter este asterisco al pie de página. Dale. Si me permitís. Sí, gracias.
está dicho. Buenísimo. El presidente Bueno, Menem intentó, el presidente Menem tuvo el deseo de hacer esto, pero no prosperó. Bien, bien. Tiraría 2, 3 tips como inicio de la reflexión. Yo veo una sociedad que va rumbo a un deterioro y en algunas áreas destructiva. Por ejemplo, la familia, ya lo vemos, la educación. Estamos en una Argentina que la estoy observando yo como una fábrica de pobreza, porque obviamente tiene un contexto de corrupción, pero la corrupción no es solamente que genera pobreza económica, sino que es una pobreza y una corrupción también moral y espiritual. Y cuando hay prácticas perversas, claramente se construyen sociedades perversas. Y cuando hablamos, se lo escucha al gobierno y a Javier Milei hablar de la batalla cultural. Cuando hablamos de la cultura, que es un conjunto, digamos, como de valores, de normas que regulan y definen justamente la cultura, la conducta de las personas, digamos, pero si hay una crisis de valores, por supuesto que sacar sálvese quien pueda. Fíjense lo que está haciendo ahora mismo las noticias, lo que está pasando con la financiera apegada a la AFA, 74 cuentas, 120 autos de alta gama, monotributistas moviendo millonadas, no sabemos las mansiones, pero no veo ningún detenido. Después nos metemos en el tema nuestro, ¿no? Que lo primero que hicieron fue justamente detenernos, y como no había denuncias, la denuncia la forzaron. Entonces, claro, después de todo eso, y que hablaban cualquier estupidez, de secta, de trata de personas, no nos olvidemos de este muchacho perturbado Salum, todo lo que traía en el programa de Fantino, que hizo 2 programas con 10 personas de panelistas. Y a eso hay que sumarle, además de trata de personas, que nunca hubo nada, intermediación financiera, que fuimos liberados 3 años después. Cuando nos hacen ese desastre con esos 2 pilares, ahí viene entonces el cierre y ahí viene el incumplimiento y la denuncia. Entonces, bien, ante este cuadro que yo mismo lo vivo en persona y llevo 44 meses y medio, lo que yo propongo es, dado que no le veo una salida, porque llevamos nosotros, creo que entre los 3 debemos tener arriba de 160 años, ¿verdad?, de experiencia, y diferentes ámbitos, y conocemos bastante países, y conocemos muchas culturas. Entonces yo creo que al menos si nosotros salvamos la región centro de una manera autónoma, independiente, con una coparticipación a la inversa, donde realmente ellos puedan llevar adelante la región con su propio banco, con todo lo que corresponde, podríamos tener unos 10 millones de personas, y si agarramos la zona de, por ejemplo, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, sería muy próspera. Pero además, dando un ejemplo y sacando a la Argentina adelante y haciendo lo mismo, entonces en 8 regiones, y lo primero, por favor, subdividir, en el buen sentido, distribuir Buenos Aires, por lo menos en 3, para que no haya más un solo gobernador, con una Buenos Aires que es un desmadre y con lo grande que es Buenos Aires. Entonces, las 10 propuestas de gobierno que están en despiertaargentina.com tiene que ver esto con una Argentina productiva, una Argentina que eduque, una Argentina que tenga las regiones autónomas, independientes, y no que esté todo digitalizado. Fíjate lo que está pasando hoy con el gobierno central en relación con el mismo Kicillof, que quizá nosotros no somos simpatizantes de Kicillof, pero para algunas cosas sí aprueban, para otras cosas no aprueban. Entonces, yo creo que esto hay que distribuirlo totalmente distinto, y para mí los problemas se solucionan en un nuevo nivel de pensamiento. Entonces, si vamos a una Argentina regional, puede aparecer una Argentina próspera con inversiones, y algunas regiones tendrán que dar mayor promoción industrial para que vengan capitales y instalarse de cualquier parte del mundo. Como estamos hoy, personalmente yo no le veo una salida, y menos a corto plazo, ¿no? Y hay un tema que quiero agregar, Guillermo, Leo, que muchos capitales argentinos se fueron a Uruguay y a otros países, muchos cerraron sus fábricas, cerraron todo, viven de rentas, tranquilos en Miami, pudiendo haber seguido en la Argentina sin persecuciones y sin problemas. Quiero que hagas un pequeño análisis de lo que comentó Leo, Guillermo. Cuando digo Guillermo me refiero al doctor Guillermo Tiscornia, ex juez federal en lo penal y económico, y luego te quiero hacer una pregunta puntual sobre el caso Cositorto. Por supuesto, bueno, en línea con la reflexión del señor Cositorto encaminada hacia la regionalización del país, y yo diría que Argentina debería reformular su sistema institucional. Esto requeriría una reforma constitucional y volver a una confederación
confederación de estados. O sea, inclusive creo que el doctor Menem en aquellos años, cuando hablaba de su idea y su anhelo, mejor dicho, de regionalizar el país, hizo una suerte de divisiones, ¿no? Decía República Independiente de Mesopotamia, República Independiente del Norte, República Independiente del Centro, República Independiente de Cuyo, República Independiente de la Patagonia. O sea, tenía unas ideas, esbozando una idea, por supuesto, embrionaria, dando estos conceptos. Pero en línea con lo que dice el señor Cositorto, creo que sería interesante tener el respaldo constitucional que permita la regionalización y convertir a la Argentina no ya en un país federal, sino en una confederación de estados como lo hace Estados Unidos. Claro, ¿verdad? claro, exactamente. Bueno, voy a lo puntual, muchachos. Vos fuiste juez y has no sé cuántos allanamientos habrás hecho en tu carrera, pero yo te pregunto, en el caso de Cositorto, de Zoe, ¿no? En este caso, hay una denuncia por $45, allanan 30 y pico de oficinas, las destruyen, barra brava. Primero empezaron los allanamientos y como a la semana y media, le suspenden las cuentas a la empresa. ¿Es así como se debe hacer? ¿No se llamó a nadie a declarar ante la denuncia de esta mujer? Directamente allanaron, Interpol, y después de allanar, de destruir todo, fuentes de trabajo, todo, ahí después le suspenden las cuentas, se las confiscan realmente, ¿no? Con toda la guita que había adentro. ¿Cómo es, Guillermo? ¿Cómo sería Bueno, muy fácil. Si yo en el transcurso de los años 94 hasta el 2004, 2006, mejor dicho, no hubiera hecho la cuarta parte de lo que vos acabás de describir y de lo cual fue víctima el señor Cositorto, yo creo que como magistrado yo terminaba no en prisión, sino terminaba arrojado al Río de la Plata, así nomás te lo digo, sin pasar por el Consejo de la Magistratura, porque es de una enormidad tal que no recita a nadie, porque eso evidentemente hay una actividad judicial decididamente artificial y fraudulenta. O sea, lo que acabo de conocer, lo que estoy conociendo de las características que ha tenido la forma de iniciación de ese proceso judicial es fraudulento, pero que queda escaso. Entonces, si yo hubiera hecho algo parecido allá en los años 90, y yo terminaba en prisión, Rafael, como juez, yo terminaba en prisión, estoy seguro. Esto es un avasallamiento de empresa, es una cosa de locos. No, esto es un compendio inconcebible de todo tipo de tropelías procesales, de todo tipo y color. Evidentemente esto realmente esto excede el marco de una actividad Vos estás sorprendido. Esto directamente es, esto es como, mira, esto como te puedo explicar, esto como, voy a llevarte a una metáfora futbolística, ya que entre los tres sumamos casi 160 años. Yo recuerdo a mis 14 años, en el año 68, haber visto un partido de fútbol en la cancha de San Lorenzo, en el viejo gasómetro, donde se disputaban el campeonato River Plate y Vélez Sarsfield, ¿no? Y recuerdo que el recordado Chamaco Rodríguez, en el área chica, empuja la pelota hacia el gol, con el arquero de River vencido, y Luis Gregorio Gallo, que era el marcador de punta derecho de Vélez, se tira en palomita, y como arquero, con la mano, saca la pelota al córner. El árbitro. El árbitro Guillermo Nimo, sí, dijo, acá no pasó nada. Es lo mismo. Es como que hay un penal con la mano alevoso que lo ve el universo, y el árbitro que está a 3 metros de la jugada, no, esto es córner, no, esto no es penal. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, estoy graficando con esta metáfora lo que es el proceso que se le sigue al señor Cositorto. A vos, ahora voy con Leo, pero a vos, Guille, te sorprendió un poquito, ¿no? No, es decir, ya directamente es muy difícil de repente que la sorpresa o la capacidad de sorpresa vaya aumentando.
Porque después de esto yo no creo que haya algo que me pueda sorprender más. No creo que haya una tropelía mayor, una tropelía procesal de mayor calibre. No creo que poder verla o que pueda ocurrir, porque yo realmente, si yo fuera el responsable judicial, o sea, el órgano judicial, a mí me daría miedo hacer una cosa así. Es decir, por una cuestión inclusive por una cuestión de autoprotección. O sea, evidentemente hay que tener muy desarrollado el instituto de autodestrucción. O sea, hay que tener, con lo que se llama en psicología, vocación de muerte, o Claro. vocación autodestructiva. Pues realmente a mí me daría mucho temor llevar adelante semejante tropelía, ¿no? Bien. Por las consecuencias que podría acarrear. Leo, bueno, esa es la palabra del doctor Tiscornia. Dame tu parecer, que además es tu sentimiento de bronca, de sorpresa, de haber perdido todo, de tu nombre, de tu apellido, de tu hijo, no sé, tantas cosas que han pasado que, como bien dice el doctor Tiscornia, a él le hubiera dado miedo hacer semejante barbaridad. Parece que a esta gente no le dio miedo, es más, no le está dando miedo, porque tendrías que estar en libertad ya. Dame tu visión para que también lo escuche la gente. Bueno, se ha perdido tiempo y dinero, ¿verdad? Lo que no se pierden son los sueños y además cuando uno pasa por estas experiencias termina aprendiendo, ¿no? Y creciendo, y estamos creciendo. Aunque a algunos no les guste, yo estoy en prisión preventiva, solamente me tienen limitado a nivel de movimiento, para que quede claro, porque a veces del otro lado la gente no entiende o cree que esto es una condena firme. Solamente fue en primera instancia, estamos en juicio con denuncia de prevaricato, apelado, Segundo, la justicia en Argentina en estos casos es una simulación de justicia con una careta tremenda de hipocresía, donde quiero ser claro que me encantaría que el doctor Tiscornia, con la experiencia siendo ex juez, nos pueda traer luz a esto. ¿Cómo puede ser que cuando a mí me llevan al juicio ridículo armado en Goya, después de 3 años de tenerme en Córdoba incomunicado, sin pruebas, sin testigos, me suben al ring, hablan de igualdad de armas, no me dejaron presentar nada? Cuando yo salgo a dar el testimonio y hablo de que en Buenos Aires nosotros llevamos 31 meses pagando el 7.5, los negocios que teníamos, y cuando yo me pongo a hablar de la compañía, el juez le dice, no, pero acá hablemos del Goya, de lo que pagaron acá en Goya. Bueno, en Goya abrieron estos muchachos en el mes de junio, julio del mismo año, 2021, y después explotó todo lo que pasó desde Villa María en febrero del 2022. Entonces acá la empresa, bueno, hablemos de lo de aquí, pero es interesante que te lleven a Goya por $169.000 sin pericia, que igual se presentó solamente 54 de 110, o sea, casi la mitad de la gente, prácticamente igual, no se confirmó nada, y sin embargo, cuando viene el fallo y te viene con la presión, sí te presiona con los medios nacionales y te quiere hacer una condena por una supuesta mega estafa, la más de la historia argentina, la payasada ridícula total. Pero por un lado te presionan con el circo de Argentina, de los medios de comunicación, pero te llevan para condenarte en Goya, en una ciudad donde nosotros ni siquiera abrimos una oficina y yo no firmé ningún papel. Entonces era una subsede de Villa Crespo. Y por $169.000, entonces está bien porque no hay ninguna jurisprudencia. El doctor Tiscornia puede decir, le dieron a un empresario de Corrientes por $16 millones, o sea, 169.000 es el 1%, sí, sí es una intermediación financiera, y sí costó 4 años, y yo llevo 44 meses. Se va la señal, Leo, quédate quieto, se va la señal. Le dieron, repetilo, le dieron 5 años. A él le dieron 4 años, sí, por $16 millones de dólares, una financiera. Nosotros éramos un fideicomiso, el GJ nunca nos vino a traer nada, ni a pedir nada, ni a exigir nada, no tuvimos nada fuera de la ley, y me dan 12 años por $169.000 en Goya, que además no me dejaron pagar. Entonces, esto es lo que me parece una cosa abusiva, una política marketinera, y déjame decir lo último para que pueda traer la mirada del doctor. No son periodistas muchos, y mucho menos no son ni profesionales de los medios. Son actores y son operadores comprados mediáticos, por eso hablo incluso del Canal América, porque estuve viendo algunos programas y las estupideces, las difamaciones y las burlas, y todo eso generó una presión en los magistrados
que no sabemos además qué más hay por detrás y nos terminan haciendo esto. Buen tema los medios de comunicación, que son muchos, y la gente consume. Yo voy a esto, Guillermo, el doctor Guillermo Tiscornia está con nosotros charlando en el aire de las radios. Yo voy a esto, si era Cositorto era un mega estafador, miles de millones se había robado, que no sabían dónde estaban, y estamos hablando de un juicio que termina con $169.000 que se los podía pagar con los bienes que tiene incautado Cositorto y Generación Zoe. No se lo permiten pagar para dictarle en la semana siguiente, así de rápido, una asociación ilícita por 11 o 12 años, ya no importa si es un año más o un año menos. Entonces la pregunta mía es, todos los medios de comunicación decían El vendedor de sueños, una película de Netflix, como el gran estafador, y estamos hablando de $169.000. Entonces, con este tema de Chiquitapia, que estamos hablando de 800.000 millones de pesos, ¿qué habría que hacer? ¿Incendiar todo? Dame tu mirada, porque esto me enoja tanto que los medios de comunicación estén tan pagos, porque es así, no hay otra forma. A mí no me paga nadie para decir esto. Vos me conocés bien, Guillermo. Hago periodismo hace 35 años y siempre tuve objetividad, ¿o no? Sí, mira, esto no hace más que reafirmar algunas publicaciones especializadas de distintas vertientes, de distintos autores que van en línea con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, recomiendo la lectura de una publicación que se denomina Asalto a la Justicia por el ex ministro de la Corte, doctor Adolfo Vázquez, donde precisamente habla de la contaminación del sistema judicial y de la permanente intromisión de factores de poder, ya sea políticos o de factores económicos, sobre la actividad judicial, donde se esconden intereses inconfesables, donde hay individuos a los cuales se les quiere directamente robar la empresa, sacarlos del circuito para poner otra. Otra publicación es Justicia Prófuga, del profesor Maximiliano Rusconi. Mirá qué título, Justicia Prófuga. Después, el fallecido fiscal federal Federico Delgado, que murió un muchacho joven, a 54 años de edad, de un cáncer terminal. Hay dos publicaciones cuyos títulos son muy sugerentes. El primero, La cara injusta de la justicia, primer publicación. Segundo, República de la impunidad, ambas de Federico Delgado. Y esto no hace más que reafirmar lo que hace más de 150 años decía aquel notable jurista estadounidense, Alexander Hamilton, en El Federalista, su publicación más importante. Y el ensayista francés, Jean-Claude Guillebeau, en su obra La traición a la ilusión, también analizando el fenómeno francés, explica la permanente y sistemática intromisión del factor político y económico sobre la actividad judicial que termina por socavarla. O sea que estas publicaciones no hacen más que reafirmar y dar un diagnóstico correcto, que es el que acaba de dar el señor Cositorto, y esta explicación de cómo se pone en marcha un aparato judicial con una graduación de pena desorbitada por una supuesta devaluación de $150.000 cuando hay otros procesos donde hay varios millones de dólares y que derivaron en una graduación mucho menor de 4 años, o ni qué hablar con este asunto del AFA Gate, ni qué hablar con la financiera Sur Finanzas. Ahora aparece una empresa que se llama Real Central, la empresa se llama Real Central, que está a cargo de un monotributista y de una señora que vive en la localidad de San Justo y que además no tiene ni capacidad económica para haber tercerizado operaciones de intermediación financiera, ¿sí?, a nombre de Sur Finanzas, y que además en esa empresa es titular de una mansión que está en Pilar que supera el $1,500,000. O sea, que esa empresa, Real General, o algo así se llama, cuya titularidad, que está constituida por estas dos personas, una madre y un hijo, el hijo directivo del Club Almirante Brown, que son monotributistas, aparecen siendo propietarios de una mansión de $1,500,000. Yo pregunto, ¿dónde quedaron los controles del Banco Central, de la Superintendencia de Entidades Financieras? ¿Dónde quedaron los controles de la Unidad de Investigación Financiera? Y el escribano interviniente en la operación inmobiliaria, que no reportó esta operación por sospechosa, no le dijo, a ver, señor, ¿usted quién es?
Claro, No, yo soy ama de casa. No, yo soy dirigente de un club. Señor, ¿y la procedencia del dinero qué hacemos con esto? O sea, a los vendedores y al comprador no se les preguntó nada. es una fábrica, Eso sí, es una a un fábrica de monotribu- a un corrupción. mono- Perdón, disculpame, Sí. a un monotributista que atrasan en una cuota y se te cae encima la FIP o Sí, la sí. ARCA y te embargan tu caja de ahorro. Acá estos señores constituyeron ante la Inspección General de Personas Públicas una sociedad sin tener capacidad económica para llevarla adelante, sin tener empleados, sin tener la capacidad económica, menos para haber comprado, no solo una mansión de $1,5 millones, hay una flota de automotores de arriba de Tremenda. 50 autos de alta gama. Pero esto es una guarangada. Y te- Entonces, acá la responsabilidad, yo creo que acá tendrían que terminar en prisión, ¿sí? Quienes llevaron adelante y los que omitieron fiscalizar y controlar y hacer inspecciones sobre el Stur Finanzas, entidad financiera, y sobre esta empresa que hizo esta operación inmobiliaria, y el escribano va a tener que dar un par de explicaciones ahí. O sea, Bien. fíjate vos de lo que estamos hablando, Sí, sí. y este pobre señor Costitorto, habría que pedirle disculpas. O sea, alguna autoridad judicial debería pedirle una disculpa. Este muchacho Pichirilo que le regaló a la modelo una mansión y todo, tiene su tobillera, está tomando whisky en su casa. Leo, 3 minutos y le damos el cierre al doctor hoy. ¿Un minuto? Bueno, Dale. bueno, gracias. No voy a hablar mucho del fútbol, pero tengo mucho para hablar del fútbol, porque la pensión que estaba atrás, en la calle Ricardo Bocini, atrás de la cancha Independiente, en la esquina, era nuestra, con jugadores. Y en total teníamos 79. Después, cuando quieras, hablamos de las coimas que me pidieron para jugar. 5 veces más que el juicio de Goya. Siguen todos libres, pero yo no estoy en contra de nadie, estoy a favor de la verdad. Vos dijiste bien y el doctor lo decía también, ¿no? Es una fábrica de corrupción, con lo cual Argentina es una fábrica de pobres. No hace falta claro. más que mirar la realidad. Pero acá hay algo que es grave. Mira, voy a buscar cerrarlo esto en 1 minuto y medio. Nos tildaron de secta porque son tan ciegos y tienen tan corta la mirada. Organización coercitiva, salía a decir este muchachito que está totalmente pobre, traumatizado de chiquito. Intermediación financiera, trata de personas, y después que era un Ponzi no comprobado. Te voy a hablar de un solo de los rubros de los 37, casas de quiniela, de lotería, de agencias de carreras y además de casino. Ningún producto de todos los servicios que te acabo de nombrar nos dejaba una ganancia mínima del 10%. Es 10, 13, 15 y las máquinas que tragan moneda devuelven el 82.5, o sea que ganábamos el 17.5 con 4.000 juegos diferentes. Sin embargo, ellos dicen que el 7.5 no se puede pagar. Sí se puede pagar 155 impuestos en Argentina y el 2% por la tasa ambiental al intendente de Pilar. Eso sí se puede pagar. Y sí podés pagar ingresos brutos, impuesto a la ganancia 30% y todas las estupideces, más las coimas que te piden. Entonces, yo lo que digo es, a nosotros nos sacaron y nos tildaron de que éramos una organización no educativa. Bueno, si nosotros no somos una organización, una comunidad educativa, me gustaría saber quiénes son. Pero si van a venir con esta cultura woke y toda esta vergüenza, porque a la Argentina, a más de 100.000 personas le sacaron una educación que transformaba vidas y educaba hijos. Hoy es todo un desastre. Yo cuando salga me quiero encontrar con esta Argentina, que supuestamente también ellos cuidan a la gente, que rompen este tipo de compañías como la nuestra, y me gustaría saber cuál es la oferta que le han dado a cambio de nosotros. Así que gracias, Rafael, y gracias al doctor Tiscón. Quédate así, escuchás. Guille, Claro que sí. cerrá vos. ¿Qué querés decir? Bueno, no puedo más que reafirmar las reflexiones del señor Cositorto. No tengo mucho más para agregar. Yo creo que he dicho bastante, ¿no? Y bastante, y quiero haber sido explícito. Porque realmente, cuando uno ve estos volúmenes de circuitos de corrupción alrededor de lo que es el fútbol, y bueno, pero no vendría tampoco que sorprenderse, porque acordate del FIFA Gate en 2016, sí, cuando irrumpió la justicia estadounidense sobre Suiza, y se llevaron puestos a los popes de la FIFA, que no tuvieron mejor idea que utilizar el sistema financiero estadounidense para meter ahí sus pingos de ganancias que provenían de la corrupción. O sea, Estados Unidos utilizó su jurisdicción territorial porque evidentemente no permite que un uso fraudulento de su propio sistema financiero. Y ahí acordate que nuestro Julio del Todo Pasta había fallecido un mes antes, pero fueron a parar a prisión Eugenio Figueredo, Asociación Uruguaya de Fútbol, si no me equivoco, el yerno de Abelange, puede ser que me equivoque, Ricardo Teixeira, y después dirigentes de la CONCACAF. O sea, una redada importante. Y yo creo que a los empresarios
Bursaco y Jenkins, había que pegarles para que paren de hablar, porque ellos aceptaron ser imputados colaboradores, Bien. porque si no se quedaban 30 años en prisión. Guillermo, Ojo con eso. se terminó Sí. el tiempo. Te mando un abrazo a vos. Leo, otro abrazo para vos. Gracias por estar. Muchas gracias a todos y a la Muchas gente. gracias. Chao. Muchísimas Muchas gracias. gracias por estar. Fue Leonardo Cositorto y el doctor Guillermo Tiscornia, el juez federal de lo penal económico. Nos vamos. Juan, hasta mañana. Parrilla del Culo, abierto todo el año. Para su especialidad chancho flambea licor de crema de huevo. Ruleros El Soyapa. Cuando te toca te toca el Soyapa. Automóviles Pus, Sociedad Anónima. Para sus marcas Popov y Garcheva, dos marcas rusas del auto ruso de hoy. Aceite Gasulo, 60% natural. Presentan este programa díscolo y siempre atrayente. Ante la justicia de todo el país, doctor Miguel Ángel Pierri, su abogado de confianza. 11 380 24 907. Miguel Ángel Pierri. 11 380 24 907.